perdón, de los animalistas, el pobrecito toro. Bueno, no han visto un toro simplemente a su nivel mínimamente de cerca, porque es el animal más peligroso de la historia de la humanidad, ¿no? Hay que esperar. Fíjate, hay un personaje que es extraordinario, que es Juan Belmonte, ¿no? Y Juan Belmonte es que da la clave de las dos cosas que has dicho. Por un lado, hay que esperar. Cuentan que Juan Belmonte acudía a las plazas de toros, ya retirado, y estaba allí, bueno, pues imagínense, después de lo que él había hecho, pues muchas tardes en Sevilla allí esperando, y canturreaba por lo bajo una coplilla flamenca que decía: siempre te estoy esperando y nunca vienes a horita cierta. Claro, eso es el arte, el misterio de la magia, y es lo que nos lleva a una plaza de toros, que te aburres muchas veces, por supuesto, y siempre esperando que aparezca. Y también lo que has dicho de las reglas, claro, fíjense que Juan Belmonte ha pasado a la historia, lo normal, dices, el gran revolucionario del toreo, el gran vanguardista. Bueno, y una vez le preguntan y dice, es que en los toros lo verdaderamente revolucionario es recuperar las normas clásicas, por supuesto, como en todo arte. Y luego las rompes, las transgredes, pero hay que conocerlas. El miedo, decías, que en sueños tienes del toro. Bueno, esto también tiene un sentido metafórico. Aquí hay un poema precioso de Lope de Vega que dice: niña, guárdate del toro que a mí malherido me ha. Claro, tantas cornadas que nos da la vida. Bueno, pero también hay bromas. Hablabas de Manili, tú sabes la historia, que es verdad, lo hemos vivido en Sevilla. Manili era un torero estupendo, con una técnica magnífica, pero no era un Adonis, por decirlo así. No lo era. Bueno, y entonces un día en la maestranza sale un toro, se lanza a todo correr hacia una barrera y antes de llegar, no llega a tropezarse y cae muerto el toro. Y decimos, bueno, ¿qué le ha pasado? Todos nos quedamos atónitos. Bueno, y uno dice, pues le ha dado un ataque al corazón, no sé. Y yo me pregunta, don Andrés, ¿usted cree que los toros sufren ataques al corazón? Y yo qué sé. Bueno, y entonces dice uno, no, es que ha visto a Manili. Y ya está, que se ha asomado. Bueno, es que la fiesta de los toros es así. Vamos a ver, pues un poquito les tengo que hablar del libro. Miren, hay una idea muy básica, les voy a decir algunas cosas básicas de esto. Sobre la fiesta de los toros hay una cantidad enorme de literatura. Hay verdaderas bibliotecas enteras con obras literarias dedicadas al tema taurino, en todos los géneros. Bueno, yo recuerdo siempre, me gusta citar, por ejemplo, la biblioteca que creó Antonio Briones, que ahora está en la Plaza de Toros de Madrid. Bueno, hay novelas, cuentos, poesía, teatro, reportajes, crónicas, entrevistas, de todo, todos los géneros que ustedes puedan imaginar. Ahora bien, ¿cuál es el más adecuado para reflejar los toros? Pues miren, yo creo de los grandes géneros, el teatro tiene un problema, que es que, claro, meter el toro en el escenario no es muy fácil, aunque nuestro amigo Paco Nieva lo hace en una obra muy divertida que me dedicó, Coronada y el toro, donde aparecen los toros subiéndose por los tejados de las casas, esos disparates de Paco Nieva, ¿no? En la novela, pues hay un problema, que es que la novela, el novelista muchas veces tiende a lo melodramático, a lo sentimental, pues que es el niño de las monjas, el pobre torerillo, en fin, que está muy bien, es una realidad también, pero deriva por eso. Lo que es evidente es que el género más adecuado para reflejar la fiesta de los toros es la poesía. Eso no tiene duda ninguna, porque la fiesta de los toros es tan rica, tan compleja, hay tantos matices, tantas formas de expresarla, que cualquier poeta, basta con que tenga un mínimo de sensibilidad, pues para que diga, uy, esto me impresiona, esto yo no entiendo lo demás, pero esto me afecta, me conmueve, me emociona. Bueno, lo que he intentado reflejar en esta antología, pues es, por un lado, también has dicho una cosa de los comentarios, y me paro ahí un momento. Miren, ha habido antologías de la poesía taurina muy buenas. Una de Cosío antes de escribir el tratado,
2 de Mariano Roldán en Espasa, la de Salvador Arias referida al siglo XX, la de Carlos Marzal de poetas recientes. Pero claro, esas antologías normalmente no llevan comentario, llevan unos, en fin, una cosa mínima. Lope de Vega nació tal año y escribió pues tal obra. Y lo que yo me planteé será de formación profesional, pero claro, es que el comentario ayuda. Miren, comentábamos Federico y yo, en este libro hay un poema de Quevedo, por ejemplo. Es un poema, vamos, que es una locura, que es extraordinarísimo. Contando una fiesta de toros en Madrid que llovió y los jaleos que hubo, que había venido el príncipe de Inglaterra aquí a ver si se casaba con la heredera del trono español y finalmente la cosa no salió. Bueno, yo tuve que estar trabajando un cierto tiempo para intentar enterarme un poquito de a qué se refería Quevedo. La cantidad de metáforas, alusiones, hay cosas muy complicadas. Bueno, tú mencionabas el caso, que lo cito yo siempre, mi maestro Dámaso Alonso. Vamos a ver, Góngora. Góngora es un poeta, pero vamos, no de primera categoría, de primerísima. Ahora bien, el Góngora oscuro, hasta que llega Dámaso Alonso y lo traduce en prosa, no nos enteramos de nada. Bien, si ustedes recuerdan, cuando en el 27, cuando van los poetas madrileños allí, llevados por Ignacio Sánchez Mejías a Sevilla, que les paga el viaje y luego los lleva a Pino Montano. Y allí se disfrazan de moros, dicen que el que mejor le encajaba era Bergamín, con un albornoz, con cara de moro esquelético. Bueno, y entonces, en medio de la juerga flamenca, Dámaso Alonso se le ocurre recitar la Soledad Primera de Góngora, que empieza, si no me equivoco, era del año la estación florida en que el mentido robador de Europa, media luna las armas de su frente y al sol todo su pelo, en campos de zafiro paz estrellas, cuando el que ministrar podía la copa mejor que el garzón de ida, y continúa con 1300 versos. Y no te enteras de nada si no fuera por Dámaso. Bueno, no es que yo me compare. Pero qué bien me ha venido a mí contra Garzón eso. El garzón de ida y vuelta. El garzón de ida. Que te pones, tiene algo Góngora, que es la música interna de su poesía. Es que es un grandísimo poeta. Como que le sacas chispas enseguida. Y a mí me contaba José Manuel Bleicua, que había estado toda la vida editando a Quevedo y que sus jóvenes profesores decían, pues les gusta mucho Quevedo, no se enteran de nada o de casi nada. Bueno, otro ejemplo que es muy sencillo, El llanto por Ignacio Sánchez Mejías, que es un poema extraordinario, que todo el mundo parece que lo conoce a las 5 de la tarde. Es complicadísimo. Tiene una cantidad de referencias históricas, metáforas, cosas que, hombre, si te enteras, pues lo disfrutas mejor. Bueno, lo que he hecho aquí es una antología. Primero, desde el comienzo de la literatura, pone Berceo porque es una figura tan simpática, pero un poco antes, ya en el poema de Ferran González. Hasta hoy, claro, dicen, es que hoy, otra tontería que se suele decir, los poetas ya no les interesa la fiesta de los toros. Bueno, al poeta, decía Pedro Salinas, al poeta hay que dejarle en paz porque ya tiene su propia guerra. Y el que quiere escribe de toros y el que no quiere, pues no escribe de toros, naturalmente. Ahora, ¿no hay ahora poetas que escriban de toros? Pues sí, aquí reúno pues una muestra pequeña. Habría muchos más, pero de gente de muchísima categoría. Miren, Javier Villán, Juan Luis Panero, Antonio Burgos, Antonio Carvajal, fantástico, Jacobo Cortines, Joaquín Sabina, Luis Alberto de Cuenca, Felipe Benítez Reyes, Carlos Marzal, Andrés Calamaro. Fíjense que he incluido, claro, a Sabina y a Calamaro, porque aquí hay poetas muy cultos y hay otros muy populares, porque una cosa que siempre, lo decía Federico, lo comentamos él y yo, una característica que se da en la literatura española y no se da en otras literaturas europeas, eso no se da, es que en España ha habido siempre una compenetración de lo culto y lo popular como en ninguna literatura. Y fíjense lo que es el romancero y hasta dónde llega el romancero y el romance de la novia y el romancero gitano y hasta hoy mismo y siempre. Bueno, pues aquí hay poesía culta y poesía popular, por supuesto. Otra tontería que se dice, bueno, eso nos llevaría demasiado lejos, pero
un minuto perdamos con esto, porque es inevitable. Tú dices, pues no se sabe por qué está volviendo la fiesta. Hombre, se sabe por una razón estupenda, que es gracias al señor Urtasun. Claro, si el señor Urtasun abomina de una cosa, si yo no supiera nada de esa cosa, iría hoy a ver qué pasa, porque es interesante, tiene que haber. Fíjense que el señor Urtasun, que está en su derecho, por supuesto, de que no le guste la fiesta de los toros, lo que no está en derecho es de no respetar todo lo que supone la fiesta de los toros para la cultura y la historia de España. Eso no está en su derecho. Y además, imagínense, es que un ministro de Cultura en España que quiere acabar con la fiesta de los toros y que además también, ¿en qué país de Europa, piensen un momentito, hay un ministro de Cultura que se alinea con las tesis de la leyenda negra contra su propio país? Pues solo en España, ya ven qué privilegio tenemos. Pues bien, gracias a Urtasun probablemente pues muchos jóvenes vuelven a los toros o no jóvenes. Bien, continúo. Aquí hay poemas de muchas clases que hablan de, gente de todas las tendencias políticas. La tontería mayor del siglo, bueno, no, hay muchísimas tonterías en la España actual, pero eso de decir es que los toros son de derechas o de izquierdas o franquistas. Bueno, pero ¿qué me cuenta? O sea, es que es de derechas, no sé, el bolero o la copla flamenca o, en fin, las músicas de Semana Santa. ¿Es de derechas Juan Sebastián Bach o de izquierdas? Es un arte, es algo en libertad que cada uno lo elige o no, según las circunstancias de cada uno. Yo a nadie le impongo que le guste Juan Sebastián Bach. Ahora, que lo respete, sí, claro. Si alguien me dice, es que Juan Sebastián Bach, pues a mí me aburre, bueno, pues no lo escuches. Ahora si me dicen, es que es un pelma, es un tonto, no, el pelma y el tonto es usted, claro, un respeto. Bueno, pues aquí hay naturalmente poetas de todas las tendencias políticas y hay gente, digamos, por usar las etiquetas tradicionales de derechas, pues Manuel Machado, Pemán, López Anglada, de izquierdas, Alberti, Miguel Hernández, Blas de Otero, Gabriel Celaya, Sabina, y no tiene nada que ver, y el que quiere va y el que no quiere no va y disfruta si es capaz de disfrutar con eso. Los poetas que hay aquí en esta antología, pues se fijan en aspectos muy variados de la fiesta de los toros. Para unos es sobre todo un espectáculo colorista. Claro, basta con tener un mínimo de sensibilidad para ver los colores, los sonidos, los olores, eso, el paseillo, ya es algo absolutamente extraordinario. Pues, por ejemplo, Manuel Machado. A muchos les apasiona una realidad que es básica, el animal en el campo. Pues, por ejemplo, Rafael Morales, Aleixandre. Otros se centran en el torero como héroe popular, que lo ha sido siempre para el pueblo español. El torero es el héroe popular porque es capaz de hacer lo que nadie de nosotros haríamos por mucho dinero que nos dieran. Pues ahí tienen nada menos que Nicolás Moratín, imagínense. Para otros, la tauromaquia es un símbolo del ser humano. Les decía Lope, el amor, niña, guárdate del toro. Pero hay también un poema, fíjense qué penoso es con lo que está pasando ahora en México, lamentablemente. Sor Juana Inés de la Cruz ya utiliza la metáfora de los toros para la vida humana. Para muchos se fijan en el aspecto trágico, que lo tiene. Por supuesto, Lorca, sin duda, pero mi hijo Antonio ha descubierto aquí en este libro, leyéndolo, que hay un señor llamado Medina Medinilla que es fantástico. Pues claro, es que en el siglo de oro había unos poetas extraordinarísimos y que no los conocemos a todos, nadie de nosotros. Otros se centran en el aspecto costumbrista, humorístico, pues Torres Villarroel, que dice, yo para qué voy a los toros, que si me da una calentura con tanto sol y si llueve me mojo. Y para otros, pues es una visión crítica de una España que no les gusta. ¿Quién es el poeta que abarca toda la lidia? Si me preguntan de otra manera, ¿quién es el poeta que entiende de verdad de toros? Sin duda Gerardo Diego, el que más entendía. Y tiene un libro que es una tauromaquia completa en verso, La suerte o la muerte. Bueno, Gerardo además, también no todo el mundo lo recuerda, pues hizo crítica de toros con un seudónimo, Compás, si no me equivoco. Y hay una historia que a mí me gusta mucho recordar, una anécdota. Saben que Gerardo Diego era muy serio aparentemente, en fin, no se movía apenas, no era nada gesticulador. Y en Santander hubo un día que hubo la llamada corrida monstruo, que eran
3 corridas, mañana, tarde y noche del mismo día. Y al acabar le preguntan, don Gerardo, ¿cómo ha sobrellevado usted las 3 corridas? ¿No le ha pesado? Y dijo, así debían ser todos los días de la vida. Fíjense. Bueno, porque de verdad le gustaba y de verdad entendía. Y para muchos es símbolo de España. Claro, Miguel Hernández, y no solo lo más conocido, que luego les comento, del rayo que no cesa, hay un poema precioso, impresionante, desde su punto de vista político, que lo compartes o no. España, toro de España, yérguete, levántate. Claro, el toro, que en el mundo entero es símbolo de España, y contra los antitaurinos, pues Antonio Carvajal, claro. Hombre, ¿es discutible que sean 100? Pues miren, es una cosa simbólica. De chicos leíamos estas antologías que había. Pues esto lo que tiene es la ventaja y el inconveniente, bueno, de que hay poetas de todos los estilos. Me preguntaban ayer también, ¿hay algún torero o ganadero? Por supuesto, hay un torero, poeta, hay otros, pero Mario Cabré. Mario Cabré por la tarde mataba toros en la plaza de Barcelona por la tarde mataba toros en la plaza de Barcelona y por la noche representaba el Tenorio en un teatro y el día siguiente desfilaba en un desfile de modas. Hay toreros, hay poetas ganaderos como Juan Pedro Domecq y Díez, como el gran Villalón, por supuesto, que era un personaje extraordinario. Hay poetas rejoneadores como Ángel Peralta. Hay de todas las tendencias, de todas las escuelas, porque simplemente, si esto es muy sencillo, miren, el toreo es un arte del pueblo español. Y esto no es demagogia, del pueblo que somos todos. Y cada uno lo enfoca a su manera. Bueno, si me perdonan, yo creo que ya les he dado bastante la lata. ¿Qué toreros son los más cantados? Aquí, pues sin duda, Ignacio Sánchez Mejías, claro, que se convierte en un mito. Manolete, por su muerte trágica. Belmonte, un personaje absolutamente extraordinario. Luego Antonio Ordóñez y Luis Miguel, Antoni Benvenida, Antoñete, Curro y Paula. La ventaja que tiene este libro, a mí me gusta mucho en la medida de lo posible, aquí está mi editor de Fórcola, algunas veces lo hemos logrado, que es un libro que no hay que leer en orden, ni hay que leerlo completo en absoluto, lo abres por donde quieres y dices, pues mira, a mí me suena ¿quién era? Pero este tenía un poema de toros, bueno, y mañana salto y este me gusta y este no me gusta, bueno, como la vida misma, como el arte, con toda la multiplicidad. Si me dejan para acabar, lo que voy a hacer es pues recordarles, si tienen paciencia, 3 poemitas. Les decía antes que Manuel Machado, maravilloso poeta, magnífico poeta, igual que su hermano Antonio, unidos los dos, lo primero que publican Manuel y Antonio es un artículo de crítica de toros, los dos con un seudónimo conjunto, se firmaban Tablante de Ricamonte. Bueno, los dos eran locos apasionados por los toros. Claro que sí, en contra de lo que la gente cree. La prueba, cuando Manuel, los padres, lo mandan a Sevilla, estaba en Madrid en una vida bohemia y tiene relación con una señora un poco mayor, digámoslo así, que los padres opinan que no le conviene. Lo mandan a Sevilla y Antonio le escribe contando lo que le interesa. Y lo que le interesa, qué pasa en el teatro, qué pasa con las señoras, qué pasa con los toros. Los 3 temas. Bueno, pues Manuel Machado tiene un poema fantástico, La Fiesta Nacional. ¿Qué es eso? El espectáculo, lo sensual. Les recuerdo el comienzo solamente. Una nota de clarín, desgarrada, penetrante, rompe el aire con vibrante puñalada, ronco toque de timbal. Salta el toro en la arena, bufa, ruge, roto cruje un capote de percal. Acomete rebramando, derribando a caballo y caballero. Da principio el primero espectáculo español. ¿Me permite que lo repita? El primero espectáculo español. Y esa definición tan bonita que no sabemos de memoria, la hermosa fiesta bravía de terror y de alegría de este viejo pueblo fiero. Oro, seda, sangre y sol. Hay otra cosa hay un poema que lo estoy repitiendo ahora porque me gusta mucho, porque habla también de un aspecto que es fundamental.
el toreo es un arte, es un rito, también es un espectáculo, claro. Y en un espectáculo es fundamental el espectador, el público, forma parte de esto. Eso lo sabe cualquiera. No es lo mismo un disco que un concierto en vivo. Bueno, pues el torero torea para sí, para sí y también para el público. Y hay un fenómeno muy curioso, que es que cuando asistimos a corridas de toros, al final a veces acabamos reventados porque nos hemos aburrido, pero lo extraordinario es que a veces hemos asistido a una corrida maravillosa y acabamos cansadísimos, como si nos hubieran dado una paliza. ¿Qué quiere decir esto? Claro, que hemos participado, que hemos comulgado con esa obra de arte. No lo hemos visto así a distancia. Bueno, pues hay un poema de José María Pemán, precioso, que se llama Tarde de toros después de la corrida. Les leo. Hay un bochorno de siesta, apenas se mueve el viento, queda en el aire un lamento como un tirón de la fiesta, como un último bajido del gran tumulto sonoro, como un hilillo de oro de un alamar desprendido. Silencio, en el redondel, inmóvil, triste, callado, un abanico olvidado y un clavel. En el pueblo, unos reflejos del sol que se va, unos dejos de amarguras en las almas. Y muy lejos, entre palmas, un fandanguillo. Muy lejos. Fíjense lo que es la gracia andaluza, perdonen el tópico, pero es que esto se tiene o no se tiene. Pemán, por supuesto, un magnífico escritor, un magnífico poeta, hoy injustamente preterido por puras razones políticas como tantas cosas. Bueno, y finalmente, perdonen, pero es inevitable referirse pues a los dos que yo creo tienen una trascendencia universal mayor. Primero, Federico García Lorca y luego Miguel Hernández. Federico García Lorca, yo he conocido a gente que le conocía, en fin, que eran amigos suyos, y me contaban que estaba en el Café Gijón de tertulia con los amigos y llegaba uno y decía, hoy hay toros en Madrid, vamos a la corrida. Y Federico, vamos, qué alegría. Bueno, y se ilusionaba como un niño. Luego no era un técnico, no sabía como Gerardo Diego, las reglas, la técnica, pero claro, tenía una sensibilidad extraordinaria, entonces escribe algunas cosas pues bellísimas, por supuesto. También ahora, preparando este libro, me enteré de una cosa. Federico tenía, como modestamente todos tenemos, los que hablamos en público, pues tenemos un pequeño repertorio de conferencias. Bueno, Dámaso Alonso lleva una libretita para no repetirlas. Pues Federico tiene unas conferencias maravillosas, una sobre la nana, las nanas, las canciones para dormir a los niños, otra sobre el duende, claro, y preparaba, según Federico de Onís, una conferencia sobre la poesía taurina, claro, porque pensaba repetirla por toda América, porque por supuesto cuando decimos que es cultura española, perdonen, corrijo, es cultura hispánica que hemos llevado a América y que nos une a ellos. Bueno, pues por supuesto Federico García Lorca escribe El llanto por Ignacio Sánchez Mejías, al que le he dedicado pues ya algunos libros, no les voy a aburrir, pero sí recordar mínimamente una cosa básica. Hay gente que cree que Ignacio Sánchez Mejías no existió, que es una figura inventada por Federico. Claro, era un personaje extraordinario, fascinante, plural de actividades, rico de todo, que muere trágicamente. Bien, pero si leemos El llanto, que es un planto, que es dentro de esta línea de la elegía española, ¿qué es lo llamativo del poema? ¿Nos dice algo de cómo toreaba Ignacio Sánchez Mejías? Nada. No dice nada del capote, ni de las banderillas, ni de la muleta, ni del estoque. No nos habla de la forma de torear, nos habla del ser humano. El ser humano que era un torero, que vive como torero, pero del ser humano. Y claro, eso lo universaliza muchísimo más, porque cualquiera de nosotros, ustedes y yo, felizmente, gracias a Dios, no nos veremos delante de un toro. Claro, líbrenos Dios. Pero todos afrontaremos el momento de la verdad, que es la muerte, claro. Es el título de la película de Francesco Rossi sobre Miguelín, El momento de la verità. Entonces, para Federico,
Ignacio se convierte en un claro varón español, como los claros varones de Castilla, de Hernando del Pulgar. Se convierte sobre todo en alguien que afronta la muerte con lucidez. Miren, trabajando sobre Ignacio me encontré en un viejo periódico una foto horrible que no se ve nada. Resulta, no sé si saben la historia, se lo recuerdo y perdonen porque no es agradable. Y empieza la faena Ignacio sentado en el estribo, entonces el toro viene cruzado, al segundo o tercer muletazo le empuja, lo tira al suelo, se lo lleva en los pitones hacia el centro y deja un charco de sangre tremendo. La sangre derramada de Federico. Bueno, y entonces cuando está en los pitones, habiendo sufrido la cornada, que ya va a ser mortal, se acerca a hacerle el quite a Alfredito Corrochano, gran amigo mío, era su ahijado, y desde los pitones le dice Ignacio: no, por ahí no, Alfredito, que por ahí no me suelta, entra por el otro lado. ¿Qué es lo que encontré en el periódico? Pues la foto que está allí, herido de muerte, con los ojos abiertos. ¿Qué dice Lorca? No se cerraron sus ojos cuando vio la muerte cerca, pero las madres terribles levantaron la cabeza. Las madres terribles son las parcas, que él había leído en una versión popular del Fausto de Goethe, como me contó Rafael Martínez Nadal. Lo que le impresionó a la gente es la lucidez, la serenidad, la hombría, en el mejor sentido de la palabra, con la que afronta la muerte. Pero además es que lo convierte no ya en un torero, sino en un modelo de persona, en un ejemplo de varón. ¿Y en qué sentido? Bueno, por un lado, imita, claro, a Jorge Manrique, porque viene de la elegía, aunque algún lector del debate eso le ha sorprendido cuando lo digo. Pues es así, porque miren, Jorge Manrique, toda elegía tiene varias partes, se habla de la muerte, de los muertos, y tiene una parte inevitable que es el elogio del muerto. Y dice Jorge Manrique: qué amigo de sus amigos, qué enemigo de enemigos, qué león. Bueno, qué amigo de sus amigos, enemigo de enemigos. ¿Eso qué quiere decir? Pues perdone la pedantería, pero creo que no me equivoco. Resulta que Federico García Lorca lo que nos está diciendo es que Ignacio era el ejemplo perfecto de lo que llamaban los romanos la virtud de la equidad, no de la justicia. La justicia es ciega, igual para todos, es una regla de plomo. La equidad es como una plomada que tiene una curva, se adapta a las circunstancias. Lo propio del varón es saber darle a cada uno lo que le corresponde. Qué gran torero en la plaza, qué buen serrano en la sierra, qué blando con las espigas. Fíjense, la espiga, que es lo más frágil del mundo, somos una caña pensante, decía Pascal. Qué blando con las espigas, qué duro con las espuelas, es decir, con el caballo, virilidad sexual, qué tremendo con las últimas banderillas de tinieblas. Pero al final ya nadie le recordará porque ya te has muerto para siempre. Resulta que Ignacio también encarna una cosa que a Federico le importa muchísimo, claro: aire de Roma andaluza le doraba la cabeza, donde su risa era un nardo de sal y de inteligencia. ¿Qué es eso de Roma andaluza? Bueno, sencillamente, para Federico, Roma es la razón, la lógica, la geometría, la filosofía, la arquitectura. Andaluza, si quieren, es lo lúdico, lo misterioso, lo mágico. Bueno, ahí la contraposición de Nietzsche, de tantos psicólogos, razón y corazón, que las dos cosas están en el toreo, ¿eh? Ojo, mucho cuidado, también subrayo esto, porque mucha gente tiende a decir, es que el torero es solo emoción. No, ojo, te emocionas, pero detrás de eso hay inteligencia. Sin inteligencia no se puede ser torero. Entonces, Ignacio es un ejemplo de Roma andaluza, razón y pasión. Y al final dice, pues ya no te recuerda nadie, no, pero yo te canto. Claro, ese es el verso fundamental, porque Federico lo que hace es con su poema guardar el recuerdo para siempre de su amigo que ha muerto. Y aunque la vida perdió, nos dejó harto consuelo su memoria.
dice Jorge Manrique. Exactamente igual, el recuerdo. Bueno, y todavía, perdonen que siempre lo repito muchas veces, discúlpenme si lo han oído, Miguel Hernández. Miguel Hernández también es extraordinario poeta porque, bueno, él había conocido la realidad del toro en el campo y hay una foto que está dándole de comer a un toro. Viene a Madrid y lo pasa muy mal, no tiene dinero, en fin, se ríen de él, no le hacen caso. Cosío, para que viva, le da un sueldecito para que vaya a la Biblioteca Nacional a sacar biografías de toreros, que están incluidas en el Cosío, sin firmar, porque no se sabe cuál hizo él, pero algunas lo sabemos por una carta en que lo dice, por ejemplo la de Tragabuches. Bien. Pero en El rayo que no cesa, en los sonetos, lo que hace es hablar de los toros desde una dimensión, perdonen, existencial. Y hay dos ejemplos muy concretos que les pongo rápidamente. Por un lado, en El rayo que no cesa es fundamental, y en la vida de cualquier ser humano, claro, la dimensión erótica, amorosa, sentimental, como quieran ustedes decirlo. Bueno, y el amor se canta de muchas formas, de muchas maneras en la poesía, y los surrealistas franceses se inventan una cosa que es lo que llaman el amour fou, André Breton en Nadia, es decir, que muchos seres humanos, nos incluimos todos, a veces seguimos una tendencia irreprimible porque nos enamoramos de una persona aun sabiendo que va a funcionar mal la cosa, que va a ser nuestra ruina, un desastre, pero es una fuerza tremenda que no se puede parar. Bueno, todo esto está muy bien, dicho así, explicado. Miguel Hernández lo que hace es usar una metáfora taurina preciosa que es la querencia. La querencia, ese misterio profundo que no sabemos por qué, que es que cada toro es distinto y en cada momento de la faena es distinta, que el toro va hacia un sitio porque quiere, porque huele, porque siente humedad, por lo que sea. Y entonces Miguel Hernández convierte eso en metáfora del amor. Y dice, además, con unos juegos musicales muy bonitos: una querencia tengo por tu acento y una apetencia por tu compañía y una dolencia de melancolía por la ausencia del aire de tu viento. Hay querencia, dolencia y apetencia. Y también, por supuesto, pues Miguel Hernández utiliza la poesía de toros, el toro bravo, como ejemplo, como imagen, como símbolo del ser humano condenado a la muerte, como estamos todos. Y claro, si leemos pues, a cualquier autor existencialista, pues Heidegger o Sartre, Camus, dicen, el ser humano es un ser para la muerte. ¿Qué quiere decir eso? Que la muerte no es solo el final, como en el himno, sino que condiciona toda nuestra existencia, que estamos condenados a vivir lúcidamente sabiendo que vamos a morir. Y eso Miguel Hernández, ¿qué es lo que hace? Pues simplemente decirlo con la metáfora del toro, y ahí el precioso soneto: como el toro he nacido para el luto y el dolor, como el toro estoy marcado con un hierro infernal en el costado y por varón en la ingle con un fruto. Como el toro lo encuentra diminuto todo mi corazón desmesurado, y del rostro del beso enamorado, como el toro a tu amor se lo disputo. Como el toro me crezco en el castigo. Paradita, fíjense qué cosa más bonita, crecerse en el castigo. El toro bravo primero acude al caballo la primera vez sin saber qué le espera, pero le pegan un puyazo, lo normal, a cualquiera de nosotros nos pegan un puyazo en un sitio, no volvemos, salimos huyendo, como es lógico y natural. La bravura se demuestra en eso, crecerse en el castigo. Yo siempre digo que le comenté esto a Mario Vargas Llosa y le encantó la expresión. Como el toro me crezco en el castigo, la lengua en corazón tengo bañada y llevo al cuello un vendaval sonoro. Como el toro te sigo y te persigo y dejas mi deseo en una espada como el toro burlado, como el toro. Fíjense, en los 14 versos del soneto lo repite 8 veces, 9, como el toro. Qué mejor cuando nos acusan los antitaurinos, en fin, de una manera tan tonta,
de que somos asesinos, bárbaros, salvajes con el toro. Si nadie quiere tanto al toro bravo como un torero, como un aficionado de verdad. Lo único que un aficionado no soporta en una lidia mala es la falta de respeto a un toro. Eso sí que es intolerable. ¿Qué mejor que identificar mi destino de ser para la muerte con el toro bravo, que a la vez en el mundo entero se ve como símbolo de España? Bueno, acabo ya, de verdad. Miren, hay una cosa también, les digo, la fiesta de los toros es un arte, no porque haya muchos poetas que hayan escrito sobre ella. Es un arte en sí misma, ya es un arte porque nos da la belleza. Lo que visto agrada. Lo que pasa es que además de eso, hombre, pues hay muchos poetas, gente con una sensibilidad especial que han conocido ese mundo y que lo han llevado a su creación artística. Hombre, yo creo que a los aficionados pues nos agrada tener esa compañía, claro, y a veces, si uno es tan pedante como yo, pues viendo una corrida de toros se acuerda de algún versito, dice, claro, si es que eso lo dice muy bien Miguel Hernández, lo dice muy bien Gerardo Diego, lo dice muy bien Federico García Lorca. En fin, en definitiva, pues con este libro lo que sencillamente se demuestra es algo absolutamente indiscutible, al margen de la afición de cada uno, la importancia absolutamente básica y fundamental de la fiesta de los toros en la poesía y en la cultura española. Muchas gracias. Bueno.